Nuestra asociación Viva Coín, como es costumbre, organiza estas charlas de debate informativas sobre ya el inminente inicio de la campaña electoral al Parlamento andaluz del día 25 de mayo. Ya han transcurrido más de 30 años de periodo legislativo y por tal motivo hemos invitado a los partidos políticos con representación local a intervenir, a explicar, a presentar sus programas básicos. Esta invitación se ha cursado por igual al PSOE, al PP, a Izquierda Unida, al PA, a Unión de Progreso y Democracia, y también a petición propia al partido ECUO, que aunque no teníamos constancia de su implantación en Coín, hemos aceptado su participación a última hora. Los partidos con su representante aquí presente han aceptado de inmediato nuestra propuesta. No hemos tenido ninguna contestación por parte del Partido Socialista Obrero Español, ni de su agrupación local, ni de su ejecutiva provincial. Han perdido o han desaprovechado una oportunidad de ejercicio de democracia y de participación ciudadana. Voy a comenzar presentando a los candidatos que representan a los partidos por orden de intervención, que será aproximadamente de 10 minutos cada uno, y así podrá tener tiempo para exponer muy limitadamente lo que ellos quieran. Una vez finalizado esto, habrá un turno de intervención de petición de palabra, que pediremos que sean escuetas y no se extiendan mucho para que después ellas puedan responder si quieren todos o uno solo. En primer lugar, será el candidato del Partido Popular, José Ramón Carmona, que es secretario de Comunicación del Partido Popular Andaluz, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Antequera y candidato al Parlamento andaluz en el puesto número 12 por el Partido Popular. A continuación lo hará el candidato de Izquierda Unida, Juan José Plaza Angulo, que es diplomado en Relaciones Laborales, licenciado en Ciencias del Trabajo y doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor de la Universidad de Málaga. Candidato número 11 al Parlamento andaluz por Izquierda Unida. Le seguirá a continuación el candidato del Partido Andalucista, José Luis Gámez, que es concejal en Belén, Málaga, su profesión biólogo y diplomado en enfermería, y será candidato al Parlamento andaluz por el Partido Andaluz por el número cuarto. Continuará el candidato de Unión, Progreso y Democracia, Manuel Guzmán, que hay que reconocer que es el número 1 de la lista al Parlamento andaluz. Él es inspector del Cuerpo Nacional de Policía, jubilado, director y jefe de seguridad privada y candidato, como he dicho, número 1 al Parlamento andaluz por la provincia de Málaga. Y terminará, en este caso, el último que se nos presentó, que es Rafael Palomo, que prácticamente sé que es candidato al Parlamento andaluz en el número 6 por el partido ECUO. Así que gracias de nuevo por estar aquí esta noche con nosotros, y en este momento le doy la palabra al candidato del PP, a José Ramón Carmona. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad que todo un placer poder estar aquí hoy en Coín, acompañando a esta mesa tan fantástica para un debate, espero que intenso y por qué no apasionado si lo requiere, pero desde la buena forma y por supuesto siempre como un ejercicio libre, democrático. Yo creo que es justo felicitaros por celebrar este tipo de debates. Yo creo que muchos de estos debates serían fantásticos en la mayoría de los pueblos en los que vivimos en Andalucía. Como decía Julio, yo soy
concejal del Ayuntamiento de Antequera, tengo la suerte de haber podido estar durante unos años en la oposición y ahora en la última época pues nos ha tocado la responsabilidad del Gobierno, tal cual ha pasado aquí en Coín. Y la verdad que la situación que estamos encontrando en el Partido Popular, lo digo como ejemplo, ¿no? La situación que estamos encontrando todos los días, una situación muy complicada. Los vecinos de nuestra ciudad, lógicamente, están sufriendo la crisis en su piel de una manera y una crudeza. Yo creo que nadie recuerda, ni los más antiguos del lugar, y los más jóvenes tenemos que mirar al futuro y, por supuesto, saber que este momento es crucial para la unión de todos los partidos con el fin único y verdadero de sacar a este país de la crisis. Estamos ante unas elecciones fundamentales. Yo considero, con los años que llevo militando en el Partido Popular, desde los 18 años, yo formé parte de las nuevas generaciones del Partido Popular y fui miembro fui secretario general del PP andaluz de las nuevas generaciones. He estado varios años también trabajando en Sevilla con Javier Arenas. Como decía Julio, soy actualmente el secretario de Comunicación del Partido Popular de Andalucía. Toda esa experiencia política que he tenido en los últimos años pues fue labrada sobre todo en mis primeros inicios en mi Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Granada, donde el debate intenso no se rehuía y donde permanentemente fuimos formándonos con un carácter y unas ideas propias que luego me ayudaron y me ilusionaron a entrar a formar parte de un partido político. Cuento todo esto como reflexión personal para explicar un poco, a quien no me conozca, lógicamente, quién soy y por qué estoy aquí. Nosotros entendemos que estas son las elecciones más importantes que ha vivido nuestra comunidad autónoma en su historia. Quizás también lo serían si no fuera por la crisis. Lo digo porque 30 años del mismo partido político gobernando ininterrumpidamente son demasiados. Todas las personas que nacimos después del 75, en concreto yo nací en 1976, nacimos ya en etapa democrática, no hemos conocido otro gobierno que el Partido Socialista en nuestra tierra. Y quizás sea la última y la única región que no ha conseguido una alternancia en el poder. Yo estudié ciencias políticas, como decía, y una de las premisas básicas que conocí es que la alternancia era un elemento sustancial y consustancial a la democracia. Por eso entiendo que cualquier gobierno, del color político que sea, debe pasar un tiempo por la oposición, no solo para refrescar sus ideas, sino para también montar una estrategia futura en base a unas ideas que las da el pueblo y no solamente el poder. Nosotros entendemos que el momento, como digo, es decisivo para el futuro de nuestra comunidad autónoma, de Andalucía, que Andalucía tiene que suficientes para convertirse en una de las regiones más importantes de España. Lo somos, por supuesto, en cuanto a muchísimas cuestiones como nuestro clima, nuestro carácter y nuestras oportunidades en una tierra muy amplia y con unos municipios que son envidiados en el resto de España por su conformación, una comunidad autónoma con 8 provincias, pero que desgraciadamente yo creo que no ha llegado todas las oportunidades a todos los ciudadanos de Andalucía, y además estamos siempre compitiendo en desigualdad de condiciones con el resto de comunidades autónomas, porque tenemos unos índices de paro lamentables, superiores a la media nacional y a la media del resto de comunidades autónomas, y por supuesto algunos otros índices que son también lamentables si los repasamos, y eso yo creo que es incuestionable desde el punto de vista de la lógica, como son los datos que reflejan que Andalucía es la comunidad autónoma que contiene el mayor número de fracaso escolar. Eso es verdaderamente lamentable, porque podemos estar todo el día hablando de progreso, pero ¿qué progreso podemos hablarle a los jóvenes que están escuchándonos si no les hablamos de verdad de las oportunidades que podría generar el empleo y no el paro como tenemos en nuestra tierra? No solamente los 30 años, sino también en Andalucía tenemos unas dificultades que tenemos por fin que superar el 25 de marzo, como por ejemplo en el ámbito del empleo femenino, el paro femenino.
supera en 10 puntos a la media de España y en 23 a la tasa de Europa. Y en Málaga, a su vez, estamos hablando de que está a la cola de la empleabilidad femenina. No voy a hablar del paro juvenil, que estamos hablando de unas cifras tan lamentables que superan ya más del 54% de paro juvenil en nuestra comunidad autónoma. Eso es inasumible. Eso es inasumible. Quizás si Andalucía no fuera una región y fuera un país de la Unión Europea, estaríamos hablando que estamos en una situación peor que otros países de los que ahora están saliendo los telediarios. Y esa situación no nos la podemos permitir los andaluces, que estamos orgullosos de serlo, que hemos pasado una época muy complicada, pero también hemos visto como nuestra región ha avanzado, pero que desgraciadamente no ha aprovechado todas las oportunidades económicas y sobre todo de empleo que han venido también a través de ingentes ayudas económicas de la Unión Europea. Entendemos, y no quiero entrar en polémica, pero entiendo que esto es un debate y para eso está, que el Partido Socialista ha convertido también a Málaga en la campeona. Pero en la campeona de acumular, como decía antes, tasas de paro, las mayores de toda España, de pobreza, de fracaso escolar, de abandono en las aulas y también, por qué no decirlo, de camas hospitalarias. Queda mucho por hacer, no solamente en Málaga, sino también en Andalucía. Pero lo primero que habría que hacer es decirnos la verdad a todos los andaluces. Acabamos de conocer las cifras del déficit que ha tenido que revelar el Gobierno de la Nación del señor Rajoy, porque el Gobierno del señor Griñán nos ha mentido en el mismo Parlamento andaluz, lo cual yo considero que es grave, cuando hablaba de que el déficit hace solo un mes superaría el 1,3%. Estamos hablando de que al día siguiente fue desmentido por su propia consejera, que dijo que alcanzaría más del 3%, y hemos conocido en el día de antes de ayer que esa cifra alcanza el temible dato de más del 3,30%, y eso significa mucho más endeudamiento y mucha más pobreza para nuestra comunidad autónoma. Sí quiero lanzar un mensaje de optimismo, de confianza, porque yo recuerdo cuando era estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas que os comentaba antes, y yo tenía una pegatina en mi carpeta que ponía miedo, no gracias. Me la dieron unos compañeros míos de nuevas generaciones del País Vasco y me motivó muchísimo el entrar en política, gestos como lo que estaban sufriendo aquellos compañeros que estaban viviendo una situación lamentable. Pero si ellos decían miedo no gracias, yo también lo digo aquí, por supuesto salvando las distancias. ¿Cómo podemos hacer una campaña con lo que estamos viviendo, con el miedo a que viene la derecha, que viene la derecha, que viene la derecha? Si los que han gobernado nos han traído esta situación, si son los culpables de que Andalucía esté registrando los peores datos de desempleo. ¿Miedo? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a que sigan gobernando los mismos? ¿Miedo? Yo no tengo miedo, yo tengo esperanza, ilusión y por supuesto confianza en que hay que afrontar la realidad tal cual es, para poder poner las soluciones y afrontar un futuro mejor para nuestros mayores, para nuestros hijos y por supuesto para todos los andaluces. Considero que esta campaña debería ser una campaña basada, como decía antes, en las propuestas que generen confianza y no en la única cuestión que sabe hacer el Partido Socialista desde hace mucho tiempo, y es una campaña en la cual vuelven a recordarnos un pasado que muchos de nosotros ni siquiera conocimos, y si lo hubiéramos conocido, yo espero que hubiéramos olvidado, porque fue lamentable para todo nuestro país. Y resumiendo, y creo que se va agotando el tiempo, los 10 minutos que me había dado Julio, quería decir las 10 premisas básicas en las que se basa el programa del Partido Popular, en lo que se basa nuestra campaña de ilusión y confianza, en lo que se basa la campaña del presidente del Partido Popular andaluz, Javier Arenas, que es una persona honesta, que he conocido personalmente durante 3 años trabajando en el despacho de enfrente, porque yo era jefe de gabinete del secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz, y que he tenido la suerte de recorrer cientos de pueblos de Andalucía, uno tras otro, todos los días, en un coche, intentando conocer los problemas uno a uno de todos los ciudadanos de Andalucía. Tenemos un líder que se llama Javier Arenas, que todo el mundo conoce, que está bien valorado por la ciudadanía, pero que sobre todo es la persona que, si nos preguntaran a muchos de los andaluces quién creeríamos que debía sacarnos de una situación de crisis como la actual, quién mejor que el ministro que fue
una persona que creó más empleo en toda España. Es cierto que el empleo no lo generan los gobiernos, es cierto, pero sin lugar a dudas ponen las condiciones para que las empresas y para que el mercado laboral lo genere. Por eso sí quiero lanzar un mensaje de confianza absoluta en que la persona de Javier Arenas va a hacer un trabajo fantástico, preocupado por los problemas de los andaluces. Y además también puedo decir, y lo digo con sinceridad, que es una de las personas que más escucha al presidente Rajoy, con lo cual estoy seguro que a los andaluces no nos irá mal, y eso tiene mucho que ver el gran trabajo que ha hecho a lo largo de todos estos años desde la oposición. Y la oposición, como dice él, parafraseándole, dicen que el gobierno es muy duro. Lo que es duro es la oposición, porque la oposición muchas veces no te da esa posibilidad de hacer tu programa electoral o de cumplirlo, y en cambio solamente el gobierno te lo permite. Decía que 10 premisas básicas en las que vamos a dedicar todas nuestras energías, que son a crear las condiciones necesarias para que se cree empleo de una vez y no se destruya más empleo. Más de 250.000 malagueños, más de 1.200.000 andaluces en paro. Es inasumible. Inasumible. Una regeneración democrática en Andalucía, porque los dueños de las instituciones son los propios andaluces, nadie más. Nadie más, y eso es un mensaje que quiero trasladar porque estoy acostumbrado desde hace mucho tiempo a que el paternalismo permanente de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista, nos dice que está bien y que está mal, y creo que somos los propios andaluces los que somos dueños de nuestro futuro. También una premisa básica que significa que trabajaremos al servicio de los andaluces y solo de los andaluces, porque nuestra primera iniciativa será pedir un sistema de financiación justo para Andalucía. Además, es necesario, bajo nuestro punto de vista, ofrecer un pacto político a todas las fuerzas políticas que logren representación el 25 de marzo para instar a defender entre todos a la agricultura andaluza que tan mal lo está pasando en estos días, porque nuestro campo andaluz lo merece. Tanto la situación que están viviendo ahora mismo de sequía como la situación de la crisis está golpeando duramente a los que menos tienen y a los que menos posibilidades tienen también en el campo andaluz. También consideramos fundamental impulsar una reforma profunda del sistema educativo andaluz. Esa, en palabras del presidente Javier Arenas, es... Muchas gracias, Julio. Es la reforma de las reformas, es la reforma más ambiciosa que deba realizarse. Estamos hablando de una comunidad autónoma, como decía al principio, que tiene el mayor índice de fracaso escolar, y eso no nos lo podemos permitir. Eso se debe hacer siempre con diálogo, intentando lograr consensos, pero también con determinación de saber que hay que tomar medidas que palien la delicada situación que vive nuestra tierra. Hay que ser, por supuesto, también beligerantes con aquellos que denigran, insultan o cuestionan permanentemente el trabajo o la forma de ser de los andaluces. Y ahí ni un paso atrás ante los lamentables incidentes que han ocurrido en muchas ocasiones, porque yo creo que insultar a Andalucía no debe salirle gratis a nadie. Y eso debería tenerlo presente, sea quien sea, del partido que sea. Por supuesto que seguiremos con la estrategia elaborada desde hace mucho tiempo, que no es otra que estar en la calle permanentemente, en contacto con los ciudadanos, intentando conocer cuáles son los problemas, y eso también, además de hacerlo desde la oposición, como yo creo que se ha demostrado, hay que hacerlo desde el gobierno, como creo que se está haciendo aquí en Coín, o como yo intento hacer humildemente en Antequera. Y por supuesto, hay que defender el andalucismo constitucional, ese andalucismo que representa lo más importante de nuestra tierra, porque todos nosotros tenemos un profundo amor hacia Andalucía, pero para ello tenemos que tener unas instituciones fuertes que nos defiendan ante la Unión Europea y, por supuesto, tener a un presidente que no diga a todo que sí, ni a todo que no, sino que se plante en Bruselas planteando las reivindicaciones de los andaluces, que es donde se tienen que defender. Solamente decir un dato: el presidente a dedo, el señor Griñán, por el señor Chávez, ha ido solo una vez a Bruselas en los últimos años. Una sola vez. Eso era solamente la cuestión que quería decir. Muchas gracias, José Ramón.
Eso implica que los demás tienen también el mismo tiempo. Bueno, pues ahora damos paso a Juan José Plaza Angulo, el candidato de Izquierda Unida. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí, sí. En primer lugar, me gustaría agradecer en nombre de Izquierda Unida la invitación a la asociación Viva Coín para participar en este foro, y además nos gustaría también felicitaros por el tema de que ya es la segunda elecciones consecutivas en las que se realiza este tipo de iniciativa, y creo que es muy necesario aquí en la comarca del Guadalhorce. También me gustaría disculpar a nuestro candidato número 1 por Málaga, José Antonio Castro, que no ha podido estar aquí esta noche por motivos de agenda. Y es que, como saben el resto de compañeros, tenemos todas las agendas muy saturadas. Yo que voy en el número 11 y no me dejan tranquilo, pues imaginar los que van arriba. En su lugar estaba previsto que viniera Miguel Esteban, el compañero de Pizarra, que es nuestro candidato número 3, pero está en la mesa de la construcción, por lo que finalmente, yo que soy de Alaurín el Grande y me pillaba cerca, pues estoy con vosotros, lo cual es todo un placer. Yo voy a comenzar mi pequeño discurso. Ya sabéis que los que estamos con mayor o menor involucración en la política nos gusta mucho de hablar, siempre nos falta tiempo. Voy a intentar de que no me falte mucho. Voy a comenzar hablando de la actualidad hasta llegar a una serie de propuestas básicas que hace Izquierda Unida. No podemos desvelar un programa electoral tal cual lo vamos a presentar a las elecciones todavía, porque estamos aún en la elaboración. De hecho, mañana por la tarde tenemos la asamblea programática del programa para la provincia de Málaga, que ya se quedará cerrado, a la cual, por cierto, aprovecho y os invito a todos, porque el programa de Izquierda Unida se realiza siempre en asambleas abiertas, por lo que cualquier persona que quiera participar pues está invitada mañana a las 4:30 en el Centro Cívico en Málaga. Y una vez dicho esto, pues me centro en la actualidad. Una actualidad que sin duda alguna yo creo que a todos los presentes nos gustaría que fuera distinta, al menos en lo tocante a las cuestiones sociales y a las cuestiones económicas. Al final las cuestiones económicas no son más que el reflejo de esa sociedad, o la sociedad es reflejo de esa economía. Escuchaba ayer en Radio Nacional el programa de Tony Garrido, y en las introducciones que hace al principio de su programa en Asuntos Propios me resultó interesante y por eso lo comento hoy, ¿no? Él hablaba de que ayer el presidente del gobierno, el señor Rajoy, había salido en una comparecencia de prensa o en el Congreso de los Diputados, no recuerdo exactamente en qué ámbito, pero la cuestión es que pues nos puso los pies sobre la tierra. Este año va a ser muy difícil, tenemos muchos problemas, etcétera. Una cuestión que todos sin duda ya conocemos, ¿no? Este locutor pues lo que decía es que queremos soluciones. Los ciudadanos ya no queremos saber que tenemos problemas, porque ya sabemos cuáles son los problemas. Ya tenemos más de 5 millones de desempleados y sabemos cuáles son los problemas. Lo que queremos son saber soluciones, pero queremos soluciones que sean reales. Y veis que estoy hablando en primera persona porque yo me incluyo como ciudadano también. Queremos soluciones que sean reales. Soluciones que no han llegado en estos 4 años de crisis económica que llevamos sufriendo ya. La crisis económica comenzó a finales de 2007, ya los indicadores económicos nos la marcaban. Sin embargo, pues en España se ha ido dilatando su entrada en escena, y una vez que ha entrado parece que se nos queda aquí, al igual que en toda Europa. No hay manera de echarla. Pero es que no hay manera de echarla porque las políticas que se llevan a cabo son erróneas. Y la cuestión que nos debemos preguntar es si son erróneas por ineptitud de los que están tomando las políticas, o si son erróneas y sabemos que no van a surtir efecto y sin embargo las aplicamos. Porque la gravedad del caso de que fuera la segunda opción es mucho peor que la primera. Cuando algo no se sabe o no se conoce, cualquiera se puede equivocar, sobre todo en la toma de decisiones, que es extremadamente difícil y nadie te va a garantizar el acertar o no. Sin embargo, cuando sabemos que esas políticas no van a garantizarnos el crecimiento económico, cuando sabemos que esas políticas no van a garantizar que creemos empleo, cuando sabemos que esas políticas van en contra de los servicios públicos, van por el desmantelamiento de los servicios públicos, en ese caso yo creo que lo que
habría que hacer es al menos tener la decencia de decirlo y decir claramente: nosotros apostamos por este modelo, y este modelo es el que va a destruir el estado de bienestar y el que va a privatizar muchos servicios públicos, y es el que queremos. Si los ciudadanos lo votan, pues tendrá ese respaldo. Cuestión distinta es presentarse a unas elecciones, sean generales, sean autonómicas o sean en el ámbito que sean, diciendo una cosa y luego cumplir otra porque me he encontrado esto peor de lo que estaba. Peor de lo que estaba, ¿por qué? Si todo el mundo conoce los datos. El gobierno puede reservarse que se dice que el déficit tal, si el déficit cual. Cualquier persona tiene acceso a los parámetros macroeconómicos y puede estudiarlos. El Partido Popular miente cuando dice que no sabía lo del déficit, eso lo sabía todo el mundo. Yo al Partido Socialista voy a intentar no referirme mucho, aunque también lo haré, porque como no tienen representante aquí, no vamos a crucificarlo esta noche sin que puedan alzar la voz. Otra cuestión importante es que nosotros, desde Izquierda Unida, esto lo recalcaré varias veces, somos radicales. Somos muy radicales. Somos muy radicales en la defensa de los servicios públicos. Porque para nosotros los servicios públicos son fundamentales para igualarnos a todos. Y son la mejor forma de redistribuir la riqueza. Cuestiones que la propia Constitución establece. No nos estamos inventando nada. No estamos saliendo del marco legislativo. En ningún momento. Simplemente apostamos por otro tipo de modelo que permite nuestra Constitución. Una defensa de los servicios públicos que vamos a hacer, estemos en la oposición, estemos en el gobierno o estemos en nuestras casas, porque creemos en ello. Una defensa de los servicios públicos porque todos los ajustes, porque todos los recortes que se están llevando a cabo, todos los recortes que se vayan a llevar a cabo con las políticas actuales, tienen rostro humano. Y el rostro humano no es únicamente el de decir que hay 5 millones de desempleados. Es también el de decir en qué situación están esos 5 millones de desempleados y con qué servicios públicos y con qué atención se van a encontrar esos 5 millones de desempleados y el resto de la ciudadanía. ¿Qué va a ocurrir cuando después del 30 de marzo, que es el día fijado por el presidente del gobierno central, el señor Rajoy, para presentar los presupuestos generales del Estado, descubramos, aún no lo sabemos, si el recorte va a ser de 20 o de 40.000 millones de euros? ¿Qué impacto puede tener eso en la economía del país y sobre todo, en lo más importante, en el bienestar de los ciudadanos? Pues el impacto de 20 a 40.000 es brutal, pero en cualquier caso es muy amplio y va a ser francamente terrible. Para eso la reforma laboral ya ha ido preparando el terreno. Se permite a las administraciones públicas despedir por vía del despido objetivo por insuficiencia presupuestaria. ¿Cuándo va a llegar la insuficiencia presupuestaria? Pues cuando los presupuestos generales del Estado recorten las partidas para todo el Estado y también, por supuesto, para las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Cuando esos fondos no lleguen a estas otras administraciones, serán estas las que tengan que poner en la calle a los trabajadores de las administraciones públicas. ¿Y cuál es la consecuencia de despedir a estos trabajadores? Que el sector público se comprime, los servicios a los ciudadanos se empeoran. Y es aquí donde está la cuestión. ¿Qué pasa entonces? Pues lo que pasa es que hay un negocio redondo. Hay un negocio redondo no para mí, ni imagino que para la mayoría de vosotros, pero sí para las grandes empresas. Para las grandes empresas que se quedarán con muchas de las empresas públicas, que se privaticen, empresas de aguas, empresas de los que gestionan propios hospitales. El lunes tuve la ocasión con José Luis de estar en un debate en la televisión 340 y lo solté sobre la mesa, lo dije en el debate, y el representante del Partido Popular y la representante del PSOE, ninguno de los dos fue capaz de decir, de asegurar, de garantizar que llegados estos recortes presupuestarios, que llegada esta situación, el Hospital Costa del Sol, la empresa pública Hospital Costa del Sol no se privatizaría, en parte o en su totalidad. Y es solo un ejemplo. Nosotros desde Izquierda Unida venimos advirtiendo desde mucho tiempo lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo. Y lamentablemente no nos estamos equivocando.
La línea, las políticas son las equivocadas, nos venden que es la crisis y ahí entra el Partido Popular con el miedo. Decía el compañero del Partido Popular en su anterior intervención que había que romper con el miedo, por supuesto. Hay que desalambrar todo nuestro miedo. Y nuestro miedo hay que romperlo y decir claramente que adelante no es atrás. Que los recortes nos van hacia atrás en el tiempo, no vamos hacia adelante con los recortes. Cuando quitas elementos presupuestarios del sector público, estás contrayendo el PIB, el Producto Interior Bruto y todo lo que eso ocasiona. Pero es que además hay que romper con el miedo porque nos venden que únicamente hay un modelo que es el bueno. Únicamente hay un modelo económico que es el neoliberal, que es el bueno y es el que nos venden. Esas medidas son las que hay que aplicar. ¿Y por qué? ¿Para terminar como Grecia? ¿Para terminar como Portugal? ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué no hacemos como Islandia? ¿Por qué no hacemos simplemente como Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, como los países escandinavos? ¿Por qué no tenemos otro sistema donde el Estado tenga mayor peso, donde los servicios públicos sean consistentes, donde el estado de bienestar sea una realidad y no se sufran crisis económicas de tinte totalmente especulativo como la actual? Pues no se llevan a cabo porque simplemente a los que realmente controlan este cotarro no les interesa. Y esas personas son 1.400 personas con nombre y apellidos que controlan el 84% de la riqueza del país. Así de simple. Bien, 2 minutos. Pues me centro en nuestra provincia, en nuestra comarca, soy de aquí y la conozco. Tenemos problemas de infraestructuras. Nuestras carreteras no son las mejores, tenemos obras paradas desde hace años que van al trantrán. Tenemos un hospital comarcal que no arranca. Tenemos un centro de salud construido en Alaurín el Grande a medio equipar y a medio terminar porque con las obras, con las prisas para inaugurarlo antes de las elecciones, el PP lo terminó regular. Y tenemos que seguir poniendo ladrillos y reparando. Así se hacen las cosas. Y estas cosas hay que cambiarlas. Nosotros desde Izquierda Unida tenemos un programa que va en nuestra línea de siempre. La preservación de los servicios públicos, el aumento en su calidad, un nuevo modelo productivo que es fundamental. No podemos continuar apostando por la construcción cuando sabemos que no tiene futuro. Tenemos que apostar por un modelo productivo mucho más amplio, más diversificado, por una agricultura sostenible que sea capaz de darle un bocado a las 5 grandes distribuidoras, que son las que se quedan con todos los beneficios del sector agroalimentario y que son las que crucifican a nuestros agricultores y ganaderos, que son las que han hecho que la Unión Europea tome ahora la iniciativa de abrir las barreras a Marruecos. Nosotros desde Izquierda Unida, y ya termino, y vuelvo a insistir, defendemos los servicios públicos, defendemos la presencia del Estado, defendemos los servicios sociales para todos los ciudadanos, sin distinción, porque creemos que es la mejor forma de igualarnos a todos, porque creemos que es la mejor forma de redistribuir la riqueza. Por eso, desde mi punto de vista, como no podía ser otro, Izquierda Unida es la única alternativa real que viene desde la izquierda para producir un cambio de gobierno en Andalucía, que sí es necesario, es imprescindible, pero que no representa el Partido Popular, porque el Partido Popular lo que va a representar son las mismas políticas que se están llevando a cabo en el Estado de la Nación, y esas políticas, les pese a que le pese, no nos van a sacar de esta situación, sino que nos llevan al empobrecimiento, al igual que ocurrió en muchos países con la crisis desatada en los años 80. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Muchas gracias. Le seguirá el candidato del Partido Andalucista, José Luis Gámez. Te voy a quitar el nombre. Gracias. Bueno, pongo mi parafernalia aquí, el nombre para quien no me conozca y lo del partido. Buenas noches a todos los perotes, ¿no? Si nos llamamos por aquí, ¿no? Los coínos. Coíno. Pasa. Bien, muchas gracias por estar aquí, porque son las 10 menos cuarto y hay, bueno, pues los perotes son los de Álora, ¿eh? Sí. Que muchas gracias por estar aquí, son las 10 menos cuarto, a esta hora pues se pueden hacer otras cosas y venir a escuchar a unos políticos que, bueno, yo conozco a mucha gente la que se encuentra en esta sala, algunos de los políticos, algunos mayores, otros menores o más jóvenes,
Y bueno, el Partido Andalucista viene a estos encuentros, que le damos las gracias a la asociación Viva Coín, porque creemos que es lo interesante, comentar y hablar con la ciudadanía, porque los proyectos políticos, los compromisos políticos que adquieren los diferentes partidos, pues se hacen desde el pueblo, se hacen pues escuchando a la ciudadanía y escuchando pues sus demandas. Como ustedes saben, la demanda actualmente más importante es el empleo que ninguno de los partidos en el poder ha sabido resolver. Unos lo han incrementado. En algún periodo anterior, pues algún partido pues dice que creó mucho empleo y bueno, pues sí, pero se basó sobre un sistema erróneo que era el sistema del ladrillo. El sistema del ladrillo que ustedes aquí sufren muchísimo. El decreto de la vivienda, regularización de vivienda, veremos a ver cómo se coge, porque es que no hay solución válida ahí. Y el problema importante que yo, viniendo para acá, me he encontrado el problema de comunicación. Le comentaba a compañeros del Partido Andalucista aquí en Coín que, bueno, que cómo es posible que esa comunicación exista. Yo antes en la presentación, que bueno, no voy a contar mi currículum, pero soy profesional de sanitario y tampoco hay hospital aquí cercano. Entonces es un problema importante cuando los servicios públicos no están a la mano. Los servicios públicos están para que todos podamos disfrutar de ellos, para que sean públicos, para que sean cercanos, para que sean disfrutables por la mayoría de la ciudadanía. No podemos entrar en Andalucía con recortes, no podemos entrar con bueno, pues ayer justamente estuvimos en una manifestación precisamente peleando, chillando, hablando, porque ese decretazo no es el adecuado para la generación de empleo. Creemos los andalucistas que Andalucía tiene muchos valores, y tiene muchos valores como los valores energéticos, la energía renovable, la agricultura ecológica, que seguramente mis compañeros de otros partidos que también son ecologistas como nosotros, o algunos un poquillo más, otros un poquillo menos, pero que sé que bueno, que ECUO va a hablar bien de estos temas, y seguramente Izquierda Unida en su programa tiene también una apuesta decidida, como lo tiene el Partido Andalucista, por las energías renovables, porque creemos que Málaga, la provincia y en general Andalucía tiene muchas expectativas en ese sentido. El problema, como decía al principio, son los 1.250.000 parados que tiene Andalucía. Estamos hablando de una población de 8.500.000 habitantes y 1.250.000 están parados. No tienen ocupación, no son arquitectos, ni ingenieros, ni personas que, bueno, que tengan una formación súper cualificada, que pueden ir mañana a Alemania o al norte de Europa. Yo he vivido en Alemania, he trabajado, he investigado allí y se vive bien, pero allí me decían, ¿y tú qué haces aquí? Si la gente, la mayoría de la gente, cuando está trabajando en Alemania, lo que quiere es venirse a Andalucía, es venirse a un sitio donde se pueda vivir mejor. ¿Por qué? Porque tenemos calidad de vida, y tenemos una calidad de vida y tenemos una filosofía andaluza envidiable por muchos países. Yo creo que esta noche aquí en Coín lo que tenemos que discutir, y yo creo que lo importante ahora después, cuando dejemos de dar la tabarra a los diferentes políticos que estamos en esta mesa, pues digo tabarra porque a veces repetimos, pero yo creo que lo importante es que establezcamos un diálogo, que establezcamos unas prioridades, que establezcamos ese programa, que todos nos enriquecemos una vez que terminamos un debate. Cuando vamos a un debate, el otro día, antes mencionábamos el debate que tuvimos en Radio Mijas, Juanjo lo mencionó, que estuvo ahí, sí estuvo el PSOE, porque vino una representante y bueno, pues estuvieron peleando PP-PSOE básicamente, y nosotros pues allí como un partido de ping-pong mirando a un lado y a otro, porque es que se iban a agredir casi, ¿no? Nosotros dimos otras opciones, o sea, allí hablábamos de sanidad.